Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Unimal. Hoy en el curso de geometría vamos a tomar el tema de segmentos y ángulos. En primera instancia vamos a hablar sobre los segmentos. Antes de esto hablaremos de los saberes previos o conceptos previos que debemos tomar en cuenta. El concepto que necesitaremos hoy son las líneas rectas. Sabemos que hay dos tipos de líneas en general, las líneas curvas y las líneas rectas. Y dentro de las líneas rectas sabemos que hay tres tipos de líneas rectas: las rectas en sí, los rayos y los segmentos. Pero para el tema de segmentos solo necesitaremos los indicios de una línea recta, ya que en el concepto de un segmento podemos decir que un segmento es una porción de una recta. Sabemos que una recta es una línea que no tiene ni inicio ni fin, así como ahora vamos a ver que hay un punto inicial y un punto final que vamos a marcar. Ahora observaremos la recta que pasa por estos puntos, y de esta recta solo la parte que une estos puntos se les llama segmento. Pero dentro de los segmentos hay más conceptos que debemos conocer, como el de los puntos colineales. ¿Qué vienen a ser los puntos colineales? Estos pueden ser definidos de dos formas, pero en las dos la esencia es la misma. La primera definición es que son aquellos puntos que al unirlos se forma un segmento. Y el segundo concepto es que son aquellos puntos por donde pasa una recta y toca cada uno de estos puntos. Se dan cuenta que en esencia son puntos alineados, o también podemos decir que esos puntos forman una fila, como la que hace siendo el ganado de ella. Y podemos ver el segmento que pasa por estos puntos, al igual que una recta. Luego de ya saber lo que es un segmento, veremos lo que es una razón de segmento. Decimos que un segmento tiene una razón cuando hay un punto en este que divide a un segmento. Tenemos el segmento que va desde el punto A hasta el punto C, es decir, el segmento AC. Y dentro de este segmento tenemos el punto B. Entonces decimos que el punto B divide el segmento AC en dos partes, que no necesariamente van a ser iguales. Así como tú no eres el chico que ella quiere. ¡Ya basta, Freezer! Entonces, si tenemos que el segmento AB mide M y el nuevo segmento BC mide N, entonces la razón del segmento es AB sobre BC, que es lo mismo que decir M sobre N. Sabemos que este tipo de razón se le llama razón geométrica, que es un tema que vamos a ver más adelante en el curso de aritmética. Continuando veremos el punto medio. Decimos que un punto interior a un segmento es punto medio si se divide el segmento a la mitad. En la siguiente figura veremos que el punto señalado es el punto medio. Y al igual que en el tema anterior, llamaremos a A y a B las medidas de los segmentos partidos. Pero al ser punto medio, cumple que A y B son iguales. Entonces esa es la característica del punto medio, que divide el segmento exactamente a la mitad. Y ahora entraremos a uno de los temas que más confusión genera al momento de ser explicado, justamente porque no se explica bien la mayoría de veces. ¿Qué viene a ser la cuaterna armónica? ¿Qué es la cuaterna armónica? Para explicar mejor lo que es la cuaterna armónica vamos a ver el siguiente gráfico. Tenemos el segmento AC, es decir, que en este segmento el punto inicial va a ser el punto A y el punto final va a ser el punto C. ¿Qué viene a ser la cuaterna armónica? Para esto vamos a tomar dos puntos, un interior que es B y uno exterior que es D. Entonces, para poder ver la cuaterna armónica, vamos a ver la medida del segmento del punto inicial A hasta el punto interior B sobre el punto B, el punto interior B, hasta el punto final C. Esta relación tiene que cumplir lo mismo con D y de la misma forma. El punto inicial A hasta el punto D, el punto exterior D, y del punto exterior D hasta el punto final C. Esta misma relación debe cumplir y en ambos casos deben dar el mismo resultado, es decir que deben ser iguales. A esta relación se le llama cuaterna armónica. ¿Y por qué cuaterna armónica? Porque tiene cuatro términos que vienen a ser AB, BC, CD y AD. Y ahora, si nosotros pasamos a multiplicar CD por AB y BC por CD, vamos a tener la siguiente relación, que AB por CD es igual a BC
por AD. Para ponerlo de una forma más simple y que se pueda escuchar mejor, podemos decir que los extremos del segmento que está siendo dividido va a ser, la multiplicación de ellos va a ser igual a la multiplicación del segmento partido del medio por todo el segmento. Los extremos, que vienen a ser AB y CD, multiplicándose van a ser igual al segmento del medio, que viene a ser BC, por todo el segmento, que viene a ser AD. A continuación se demuestra una tarea que les estamos dejando. Obviamente la tarea no es obligatoria, pero sí va a entrar en una especie de concurso. A la primera persona que nos envíe la solución por correo, el correo que está en la descripción, le vamos a dar de manera gratuita la resolución de una de sus tareas o de algunos problemas que quiera que resolvamos. Este canal está ligado a una página de Facebook cuyo link también está en la descripción, y que ofrecemos resolución de tareas o también clases particulares para universitarios, preuniversitarios y escolares. A continuación veremos los ejercicios aplicativos. En primer lugar tenemos un segmento que está dividido por los puntos A, B, C, D, y me piden calcular X. X se encuentra en el segmento BC. Entonces primero tenemos los datos que desde A hasta C mide 17, pero como desde A hasta D mide 30, entonces desde C hasta D, que es lo que falta, tiene que medir lo que le falta a 17 para hacer 30, que sería 13. 17 más 13 me da el total, que es 30. Y ahora lo mismo vamos a aplicar en el segmento BD. Desde B hasta D mide 19 y desde C hasta D mide 13. Por lo tanto BC, que es lo que falta, va a medir 6. Y ahí ya tenemos el valor de X. X es igual a 6. En el siguiente ejercicio vemos que nos dicen: en el siguiente segmento se ubican los puntos colineales consecutivos A, B, C y D. Cuando dicen puntos consecutivos se refieren a que van a ir en ese orden: primero A, luego B, luego C y luego D. Y luego dice que en el segmento se forma una cuaterna armónica y que AB mide 2 y CD vale 3. Y nos piden calcular BC. Como BC es la variable, vamos a llamarla X, y los extremos miden 2 y 3, 2 en AB y 3 en CD. Primero sabemos que una cuaterna armónica se cumple que la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación del medio por la multiplicación de la medida de todo el segmento. Entonces vamos a aplicar, sería 2 por 3, que serían los extremos, igual a X por X más 2 más 3, que sería todo el segmento, ya que X como es el medio, X por X más 2 más 3, que sería todo el segmento. Entonces sabemos que 2 por 3 vale 6, entonces X por X más 2 más 3, que es X más 5, sería 6 igual a X por X más 5, y entonces vemos que hay dos valores para X igual a 1 o X igual a menos 6. Entonces aquí tenemos que usar un poco el sentido común. Entonces X puede ser menos 6. Puede haber una medida en el espacio que sea negativa. ¿Alguna vez han medido menos 3 metros o menos 2.5 centímetros en algún lugar? No, ¿sí o no? No, ni merga. Nen, no puede ser. Igual que tu relación con ella. Entonces X es igual a 1. Una vez que ya tenemos aclarados los segmentos, tanto su definición como cómo se trabajan, vamos a pasar a lo que son los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la medida de abertura de cruce de dos líneas. Así como vemos en la figura, aparece una línea y luego tenemos otra, y el nivel de abertura que tenemos entre estas dos es llamada ángulo. Luego de lo que ver que es un ángulo, vamos a entrar al concepto de bisectriz. Una bisectriz viene a actuar algo así como un punto medio en un segmento. En el segmento, el punto medio dividía el segmento a la mitad. Entonces la bisectriz es la línea que divide el ángulo a la mitad. Entonces si tenemos dos líneas como las que se está mostrando y hay una tercera línea que pasa entre ellos, y si esa tercera línea es bisectriz, entonces los ángulos que se muestran, que son A y B, vienen a ser iguales. Ahora vamos a entrar a los tipos de ángulos. Hay tres formas de clasificar a los ángulos: por su medida, por su suma y por su posición. Primero vamos a ver por su medida. Dentro de la clasificación de ángulos por su medida hay cuatro tipos: el agudo, el recto, el obtuso y el llano. El agudo viene a ser aquel que mide menos de 90 grados y más de 0 grados. El recto viene a ser el ángulo que mide exactamente 90 grados
El obtuso viene a ser el que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, y el llano viene a ser el ángulo que mide exactamente 180 grados. Dentro de la clasificación de por la suma de los ángulos vamos a ver que hay dos tipos, el complementario y el suplementario. El complementario se da dentro de un ángulo de 90 grados, es decir, que la suma de todos los ángulos que sean complementarios entre sí van a ser de 90 grados. Y en el suplementario vamos a ver que se da dentro de un ángulo de 180 grados, es decir, que la suma de todos los ángulos que son suplementarios entre sí va a dar en total 180 grados. Dentro de los ángulos que estén en la clasificación de ángulos por su posición son de dos tipos, los ángulos adyacentes y los ángulos opuestos. En los ángulos adyacentes es como decir que son ángulos vecinos, es decir, ángulos que están juntos entre sí. Y en los ángulos opuestos son ángulos que van a estar uno detrás de otro, es decir, que van a estar divididos por un vértice en común. Lo que cumple este tipo de ángulo, los ángulos opuestos, es que los dos ángulos que estén divididos por un mismo vértice en un mismo cruce de líneas van a ser iguales. Ahora continuaremos con los ejercicios aplicativos. En un primer ejercicio vemos una figura que están con ángulos adyacentes y nos dice que el rayo OB es bisectriz del ángulo AOD. Ya vimos lo que era una bisectriz. Entonces, si OB es la bisectriz del ángulo AOD, podemos saber que BOD es igual al ángulo AOB. Por lo tanto, si BOD mide 60 grados, AOB también mide 60 grados. Y ahora en el ángulo AOC, que mide 80 grados, sabemos que AOB mide 60 grados. Por lo tanto, X es igual a 20 grados, que son los que falta 60 para llegar a los 80 grados. Y ahora con el último ejercicio vamos a ver que nos dicen hallar X si AOB es un ángulo agudo. El mayor valor de X, disculpe. Entonces sabemos que como está en un ángulo de 180 grados, los dos ángulos 3x menos 2y y el ángulo x más y deben sumar 180 grados. Por lo tanto, 3x más x me va a dar 4x y menos 2y más y me va a dar menos y. Entonces 4x menos y es igual a 180 grados, y si despejamos y nos queda y igual a 4x menos 180. Además de que el dato que nos dan de que el ángulo AOB, es decir x más y, es agudo, podemos sacar que x más y va a ser mayor a 0 y menor a 90. Como ya habíamos despejado y, podemos reemplazarla. Nos quedaría 0 menor que x más y, que es 4x menos 180 menor a 90. Por lo tanto, si pasamos a sumar el 180 a ambos lados de la ecuación, nos quedaría 180 menor a 5x menor a 270. Y si pasamos a dividir el 5 del x, nos quedaría x que va a estar entre 36 y 54. Por lo tanto, el mayor valor entero que puede tomar x va a ser 53 grados. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que hayan aprendido. No se olviden de entrar a la página de Unimath que está en la descripción y entrar al concurso de la tarea que les hemos dejado. Hasta la próxima.